Piso. Hoy en Estrellas de Siempre, con otra personalidad de Puerto Rico. En este caso, una persona que es puro béisbol, que es una enciclopedia en béisbol de Puerto Rico, pero también de Cuba. Se van a sorprender. Con nosotros, David Díaz. ¿Cómo estás, David? Fernando, muy bien, gracias a Dios. Venezuela también, y en República Dominicana, cuando cubría esa parte del mundo, yo me entretenía por las noches yendo a los estadios y siempre lo disfrutaba un montón. Tuve la dicha de una amistad con Padrón Panza en Venezuela, en La Guaira, y Padrón Panza era muy parecido al dueño del equipo de los Red Sox de Boston, a Tom Yoki, que él dejaba al cubano Aurelio Monteagudo dirigir el juego. Y si tú veías a Padrón Panza, tú creías que era un clubby, tipo recogiendo las medias, brillando los zapatos a los peloteros antes del juego, viendo si el pelotero tenía la dieta, si estaba cómodo en el CCCP, en el centro, en el hotel en Tamanaco. Y él hacía esa función, dejaba que el dirigente dirigiera. Un hombre muy caudaloso económicamente. Pero Padrón era un tipo de pueblo, era una persona con una educación académica limitada, pero un PhD en lo que se llama trato humano. Sí. Ese señor a mí me brindó ahí. Yo estaba en el dogado con él viendo el juego y yo decía, mira, aquí está Luis Mercedes Sánchez, al otro lado está Tony Arma, tú sabes, Guillén estaba ahí jugando para ese tiempo. Y disfruté esos juegos ahí con Padrón en la esquina, viendo los juegos, también por Fero, porque Fero estaba narrador del equipo de Magallanes para esa época. Y Fero tenía mucha amistad con Zungo, imagínate, se conocían desde cuando, vamos a decir, George Washington era cabo, tú sabes, y tenían una amistad enorme, era una cosa, y Fero siempre fue muy nice conmigo también. Bueno, me faltó decir de ti, y ya te estoy tuteando, porque eso es típico de nosotros los cubanos, tutear. Sí, señor. No, si yo me crié con ellos, no tienes que decir nada. Son mis grandes amigos, y muchos me preguntan de qué parte de Cuba tú eres, y yo decía, de Nueva York, la parte de Cuba de Nueva York, porque lo que yo sé de béisbol, por los maestros míos, Cuellar, Zungo, que eran cubanos, pero se radicaron en Puerto Rico cuando yo fui a vivir a Puerto Rico a los 15 años y tuve mucha instrucción de ellos. Cuellar especialmente en la parte de pitcher, yo pichaba, y Cuellar me enseñó mucho de mirar al bateador de las rodillas para abajo, cómo se balanceaba. Él me decía, Mandril, termínate correr. Y yo, Cuellar, me tienes loco, me llevas recio, como él decía esa palabra, y yo, no me venga con vacilón, que tú eres boricua, no me digas que tú me llevas recio, porque el que te llevo recio soy yo. Y eso, el que dice recio soy yo. Y te digo algo, una de las personalidades, siempre lo digo, y lo diré, Mike Cuellar era, igual que Orlando Cepeda, Zungo, Art Howe, una de las personalidades del béisbol que uno nunca olvidará. Y yo aprendí en ese clubhouse a los 16 años ahí con ellos, chagueando bolas en la outfield, oyendo, aprendiendo, de verdad, fue una educación y fue la base de yo poder, digo yo, coachar en categorías menores y instrucción de béisbol, dando buena instrucción de béisbol y buenos fundamentos. Se me olvidó decir precisamente eso, de tu vínculo con Mike Cuellar y con Clemente Zungo Carreras. Ese es mi padre beisbolero. Clemente Carrera es interesante. Zungo Carrera es una persona polifacética. Zungo nace como para el 1914. Su madre era empleada doméstica en La Habana. Y el Colegio de la Salle en La Habana tenía un programa o un colegio para las personas menos afortunadas, igual que lo hizo aquí en Nueva York. Los hermanos lasallistas con All Hallows tenían la escuela principal en Iona y después tenían All Hallows en Nueva York, en el Bronx, para muchachos académicamente sólidos, pero que no tenían lo económico
para integrar la escuela, vamos a decir, la escuela principal. Y Zungo fue educado ahí. Zungo te recitaba Tirso de Molina como si fuera un gallego. A la misma vez, fue un pelotero que jugó en las ligas negras con los New York Cuban Giants, con Alex Pompey, cuando Pompey era dueño del equipo de los New York Cuban, allá arriba en Dyckman Street. Ahí es donde mi viejo lo conoce a él, porque mi papá vivía en esa área. Mi papá vino de Puerto Rico a los 15 años y fue a vivir a esa parte del Alto Manhattan en el año 41, 40. Y me cuenta a mí que ellos, Miñoso después, muchos peloteros puertorriqueños y cubanos negros de las ligas negras se pasaban allí en la barbería, porque Alex Pompey tenía un edificio allí con un hotel, una barbería, que era el fronte de él de su juego ilegal, de la bolita. Esa era su fuente, siendo abogado, él es tampeño, siendo abogado, para allá está en Nueva York y era el dueño del Alto Manhattan. Una historia muy interesante la de Pompey. Sí, pues Zungo llega allí también porque Zungo tenía, el godfather de Zungo en el béisbol fue Martín Digo, imagínate. Y Digo llega a los Cuban a dirigir esa temporada que ganan el campeonato. En el 42, y trae a Zungo, al Conejo García, estoy tratando de acordar de el padre de Luis Tián, el zurdo. Tián, zurdo, sí. Ese núcleo. Y Digo era, como quien dice, era el godfather de Zungo. Y Zungo aprendió instrucción y aprendió. ¿Ah? Eso fue a fines de los años 30, ¿no? Eso fue, ellos estuvieron con los Cuban Elite Giants a finales de los 30. Después, cuando Digo coge la rienda de los Cuban, se trae a Zungo como para el 41, 42 en esa era. Y están viviendo ahí en Dyckman. Eso eran los reyes de Dyckman Street y se pasaban en todos los clubes que habían afrocubanos. Me dice Armando Vázquez que murió, él era cubano y pelotero de los Cuban y jugó en Cuba también, jugó en la Liga Mexicana. Y yo lo veía, él vivía en el Upper West Side. Yo lo veía, almorzaba, cenaba con él en un restaurante cubano allá en Nueva York, en el Upper West Side, un restaurante de comida hispana. No era cubano, era comida hispana, pero siempre comíamos platos cubanos. Y Armando me decía que era una cosa increíble lo generoso y lo bueno y bondadoso que era Pompey. Por ejemplo, si estaban en Detroit jugando una serie y el gross del gate, de la entrada, estuvo buena, Pompey le daba $20 a ellos extra para el viaje. Y como decía Armando, con 10 pesos tú te metes unos Flochain, decía él, y te metes un club de jazz y veías a Duke Ellington. Tú sabes, esa era la que, y Armando te lo dice le tiene mucha reverencia. Reverencia no sé si es la palabra, pero creo que correcta, pero la voy a decir, reverencia a ¿cómo se llama? A Pompey. Por eso, porque era muy dadivoso y atendió muy bien a sus peloteros. ¿Y a qué edad tú conoces a Zungo? ¿A qué edad tuya? ¿A qué edad? A los 15 años. ¿Cuando ya él deja Cuba ya en los 60 o...? En el 78. En el 78. Él corría el programa de béisbol en la American Military Academy y simultáneamente era el coach de primera base. Yo me mudé de Nueva York para Puerto Rico y enseguida entré al programa de béisbol. ¿Y ya conocías de él por tu papá o porque te gustaba? El viejo me hacía cuento de todos ellos. El viejo me hacía cuento de todos ellos. Y cuando yo venía en invierno a Puerto Rico a visitar familiares, siempre iba a un juego de San Juan. Y él era el coach de banca de San Juan. Sea quien sea Clemente y él. Que en paz descanse, Roberto Clemente también. Y él eran mancuerna, trabajaban juntos de manager también cuando fue... Clemente fue manager en una época y fue... Jim Gilliam, que Zungo hizo una amistad con él, que fue dirigente después. Zungo siempre o funcionaba de coach de primera, o coach de banca, o bullpen coach con Sparky Anderson, fue coach de bullpen.
hizo buenas amistades porque él era scout también de Kansas City para esa época. Y fue por muchos años. ¿Y a Cuellar cuándo lo conoces tú? Ese mismo año Cuellar, Bueno. Zungo era tremendo. Zungo venía y le decía a Cuellar, tengo unos cuantos pitches que quiero que veas en el colegio. Y viene Cuellar, y el capitán del equipo de nosotros, muchacho, que es de Rafael Alonso. Y Rafa era fanático del Baltimore y del Santurce, donde Cuellar militó. Y estamos tirando los bullpen y Cuellar nos está chequeando y el tiro y lo gracioso es que Cuellar llega con ropa de paisano, le decía a Zungo. Zungo le decía ropa de paisano, que es la ropa, corriente de ir a cualquier lado, de estar afuera, y siempre Cuellar con una camisa. Y viene Cuellar y está dando instrucción y estamos todos, terminamos de pichar el piloto y Rafa Alonso, que él es de Regla, de Las Villas. No, Reglas en La Habana. Regla no, entonces él es de ¿cómo que se llama? No, Las Villas, él siempre le dice el pueblo, ¿cómo es? Él no es de Regla es la Virgen de Regla, que estoy hablando yo, es de Remedios. De Remedios, perdón, yendo para Cumanayagua, toda esa área, ¿correcto? Para esa área. Sí, que Santa Clara, sí. Sí, es Santa Clara. Y Rafa termina de pichar el Cuellar 5 o 6 bolas enseñándonos a nosotros y tira 2 o 3 screwball, así en ropa paisano. Y Rafa me dice, tú puedes creer que yo le he cachado a Mike Cuellar. No podía que eso. Él me dijo, tú puedes creer que nosotros estamos recibiendo instrucción de Mike Cuellar y nos quedamos fríos de una pieza. Que Mike, para ese momento era un hombre joven, de 40. Imagina, en el año 79, el señor Bobby Maduro, inicia una liga que se llama la Liga Interamericana. La sede era Miami, que tenía Oscarito Zamora de principal. Orlando, que era Dave Johnson, que luego fue manager de los Mets y había tenido que era el manager y jugador. Venezuela tenía a Aparicio con Maracaibo. Panamá, creo que era uno de los peloteros panameños que había jugado en la Liga Mexicana y se fue a jugar de Panamá. Y el dirigente era nada más y nada menos que Pat Dobson, que estaba con Cuellar en el staff de Baltimore. Okay. Y el manager de Puerto Rico fue una persona, A1 también, José Rafael Palillo Santiago, que pichó en Grandes Ligas con Kansas City y con Boston y estuvo en el Impossible Dream Season del 67, donde Boston por poco le gana a los Cardenales y no pudo, y Palo le dio un jonrón a Bob Gibson, un juego apretado. Y Palo es una persona que es muy buen narrador, todavía a los 80 años narra pelota invernal en Puerto Rico, está muy activo y aparte de eso es una persona intachable y honorable. Y Palo era el manager, Zungo era el general manager y player development de desarrollo de pelotero. Pero tenía Mike Cuellar de lanzador, la primera noche lanza Mike Cuellar. El juego inicial. Había unos cuantos ex Big League, luego vino Bobby Tolan, varios peloteros, y yo iba al parque y me iba con Zungo, me sentaba ahí. Una noche hubo la asistencia, fueron 6 personas al parque, porque no pegó la liga, y ya para finales de mayo, principios de junio, consolidaron los clubes y se quedaron los clubes Miami, Orlando, Dominicana, que era Santo Domingo, eliminaron el de Santiago de los Caballeros, consolidaron ese, y creo que Panamá fue parte de, y Caracas y Maracaibo, los dos los consolidaron, porque no hubo entrada, la liga fue fatal. ¿Por qué? Porque la razón principal que la liga fue fatal es que en San Juan para esa época venían los Panamericanos y la liga de basquetbol empezó el torneo temprano ese año, en febrero.
Sí. la liga de basquetbol, y estaba compitiendo con ese béisbol que empezó en marzo y abril. Ya estaba en las finales de basquetbol por tener las finales de basquetbol, las semifinales. Las finales ese año fueron en junio, antes de los Panamericanos, como 2 o 3 semanas antes de los Panamericanos, y el Team Nacional iba a jugar en esa facilidad. Eso, había que correr eso rápido, igual que el Irán Bithorn, había mucho, como decía, me acuerdo un día en la práctica inicial que estaban haciendo una cosa para los Panamericanos con unas pancartas, y tenían unos muchachos de escuela de high school haciendo ese ejercicio con las pancartas, practicando, y la práctica en el parque a la misma vez. Y uno decía, qué locura es esta. Pero, y eso, yo vi todo eso, y de verdad que fui privilegiado, te lo digo, privilegiado en conocer a toda esa gente y tener la dicha de conocer a eso y aprender de ellos. Y Zungo te contaba mucho su juventud, no solamente como pelotero, sino porque tuvo Bueno, perdón. que él tuvo una vida multifacética. Bueno, no sé si sabes, Zungo, en La Habana, Zungo trabajaba para la familia Pertierra, que eran los dueños del Tropical Park, pero en verdad el dueño del Tropical Park era el grupo de Charlie Locke y Luciano, el cual Zungo servía de guardaespaldas y de driver de Loki en La Habana. Zungo hacía un cuento que Loki no permitía que los empleados de la casa comieran aparte, tenían que comer en la mesa con él. Era parte de sus exigencias. Cuando él sale de Italia, Nueva York lo destierra por los problemas que tuvo, se fue para Italia, y de Italia, de Nápoles, cae en La Habana, y el famoso cumbre del 47, que lo hacen en La Habana, que están los hermanos Fischetti, que eran ¿cómo se dice? Los padrinos de nada más y nada menos que Frank Sinatra, Luciano, el Frank Costello de Nueva York, el que corría, el dueño del Copacabana, entre otros cabarets que había en Nueva York. Todos estaban en La Habana y atendiendo el problema de Nevada con el Flamingo, con Ben Siegel. Y Zungo estaba de guardaespaldas de Luciano. Y en esa cumbre llega Frank Sinatra, pedido por los hermanos Fischetti, a La Habana. Yo tengo la foto de los Fischetti con Frank en La Habana, sentado en una mesa, y le pidieron a Frank para que detuviera a estos señores y su esposa / girlfriends, lo que sea, consorts. I just look and don't ask, tú sabes, sería la actitud. Y te digo, eso es impresionante. Cuando él está hablando de esa gente, atendió al rey Farouk. Y en el año 56 atendió un jovencito que llegó, que él conocía de joven porque estudiaba en el Actor Studio en Nueva York con Stella Adler, que era la famosa artista, la famosa maestra de artista que aprendió en Europa y vino a Nueva York a enseñar a nada más y nada menos que Marlon Brando. Y Marlon Brando, asociándose con los afroantillanos, afrocubanos, empieza a cogerle sabor al quinto. Tocaba un quinto, tocaba bongo, tocaba congadrón, pero la tumbadora, ustedes le dicen la palabra correcta, que es tumbadora, y el nombre, vamos a decir, anglo, o el nombre que lo han homogenizado es conga, pero el nombre de ese instrumento es tumbadora. Y en el año 56, Brando llega a La Habana y Zungo lo atiende. Él quería comprar unas tumbadoras y unas cosas, y así fue la cosa. Él atendió a su amigo Brando, que, como dije, que se pasaba con todos estos peloteros cubanos porque era la llave para él entrar a estos clubes, porque como va un tipo blanco, rubio, entrando a un club que no habla inglés, estaba
en esos clubes, porque habían sus clubes en Midtown, que te aceptaban a cualquier persona, quien sea. Pero ya estos clubes eran más vamos a decir, más raw, más para el conocedor, para el bailarín especial. El Beachcomber, todos esos clubes eran, tocaba Arsenio, bueno, de eso fue después que Arsenio Rodríguez tocaba, pero tocaba Machito, Mario Bauza, el padre del Latin Jazz, inició en todos esos clubes, y también había un cross-pollination, un cruce entre los clubes afroamericanos de Harlem, el Cotton Club, y etcétera, con todo esto. Y era una época en Nueva York, era el renacimiento de Harlem, le decían, y además también el interés del jazz, y el cue-bop y el bebop, y todos estos señores peloteros, ese era su entretenimiento, ir a estos clubes y vacilarse esa vida. Y de ahí es donde viene esa relación de Zungo con Marlon Brando. O sea, pero venía de antes y mantenían el vínculo. Sí, mantuvieron el vínculo desde Nueva York. Y también hacer una llamada de Miami y decirle, voy para allá, que voy a estar. Y nosotros, lo gracioso era que él decía este cuento y todo el mundo se quedaba así mirando, como, wow, tú sabes, esto es deep. Eso, y él lo decía al rey Farouk, fue otro que él estaba de guardaespaldas. Incluso en la película El Godfather hay un afrocubano manejando el vehículo. La segunda parte, la que se firma en Dominicana y en el Flamingo, ¿no? La que se firma al frente del Hotel Santo Domingo, por cierto, que es donde cortan el cake famoso, dividiendo los hoteles en La Habana en el año 58 a finales, principios 58, porque después fue la noche de despedida de año. Hay un driver que Michael Corleone, el papel de Michael, que puede ser cualquier gánster homogenizado, jefe de familia homogenizado, mejor dicho, jefe de familia homogenizado, pero Johnny Ola, por su vínculo con Meyer Lansky, siempre te dio a entender que era Luciano. Y ese papel de Luciano que hace Johnny Ola, le habla a Michael de los revolucionarios están en la carretera, y el driver en perfecto inglés, un driver afrocubano, le contesta a ellos, ¿qué es lo que hay? Son unos muchachos revolucionarios, y ahí pasó la cosa. Yo creo que tiene que ser Zungo, porque más nadie tenía esa relación de estar manejando a Big Shots así por La Habana. ¿Sabes? Eso era igual que el famoso pelotero aquel cubano que era amigo de Zungo, ¿cómo que se llamaba él? Que era el único pelotero de la Liga de Cuba que lo dejaban jugar con bigote para esa época. A Perucho. A Perucho, a Pedro Fomental. Zungo, yo le dije un día, oye, Zungo, ¿y Fomental dónde anda? Y dice, es babalao en Cleveland. En Cleveland, Ohio, y está casado con una chiquita de 22 años. Y él tendría 55, 60. La edad de Zungo, él era un poco más joven que Zungo. Y Fomental era un peloterazo, dice Zungo, pero era muy, muy indisciplinado, tú sabes, era así, pues. Y Zungo te hacía el cuento de Fomental. Los cuentos de Fomental. Fomental llega a jugar a México con Zungo, y le decían, véname a Fomental, le decían a Zungo, porque era contigo, era un desastre. Y Zungo también. Había sido político, amigo Batista. Sí, era socio de Batista, y cuando estuvieron ellos asilados en España, Batista los atendió, a él y a Zungo. ¿A Zungo también? No sabía. A Zungo también los atendió, y resulta que hacen una película y necesitaban personas de color para la película de extra, y contrataron a Zungo y a Fomental para esa película, que una película de Hollywood que estaban haciendo usando España de backdrop para hacer me estoy tratando de acordarme. En el libro de Roberto Echevarría sale la película y dicen el detalle. El profesor de Yale que hizo una... Lo voy a chequear, yo tengo el libro. Y eso, y él hace el detalle.
yo vagamente me estoy acordando de los detalles, pero fue ahí que ellos estaban, de ahí Zungo lo contrata al equipo, el Comité Olímpico Español para que desarrolle un programa de béisbol. Y dirigió pelota, dirigió béisbol allí. Sí, dirigió béisbol ahí mientras que estaba jugando, él dividía el tiempo entre la Liga Mexicana y allí. Y después luego se fue para Puerto Rico, que incluso hay una anécdota famosa, graciosa. Zungo tenía 2 hijos, Cristina y Jacobo, y este cuento es de la cantante cubana, no seria, ¿cómo que se llama? Golga Guillón, que era vecino de ellos en el piso, en Madrid. Y Paulita tenía los 2 nenes, los 2 hijos con ella, mientras que Zungo estaba en México y se acaba de mudar Guilló al edificio. Y va donde Jacobo y le dijo, Jacobito, como ya era así, loud, le dice, tú vas a ser pelotero, vas a ser pelotero como tu padre. Y Jacobo le contestó, yo no juego béisbol como un galleguito. Porque llevaban así unos cuantos años. Y ella, ¿cómo un hijo de cubano, hijo de Zungo Carrera, va a hablar como un gallego? Y eso, pero esos cuentos son famosos. Zungo tiene una pila de cuentos que tú te morías la risa y él los contaba. Y cuando tú ibas cuando Kansas City venía a los juegos de invernal, de juegos de spring training allí, él hablaba con José Martínez, que era coach de primera base, por la relación que tenía. Y todos estos peloteros cubanos le tenían reverencia también todavía. En México dirigió al equipo de Monterrey. Sí. Y una anécdota. Washington, Joe Cambry, había firmado a un pelotero que era buenísimo, que se llamaba, que entre ellos firmó un grupo de peloteros negros cubanos, entre ellos a uno de apellido Paula, que Zungo decía que era un fenómeno. Paula, sí, claro, sí jugó con el Washington, creo que fue en los 50. Sí, fue, pero que no. Ramos. Sí, era la época de Pedro Ramos, de Patato y de Camilo, de todos esos peloteros cubanos de Sandalio de esa época. Juan de Lis. Sí, y Zungo hace el cuento de que Delis, Juan Delis, era muy malcriado cuando jugó en los Estados Unidos, no sé si era por el idioma o por la jerarquía. Y Delis tiene un problema y le dan el release, lo dejan libre y se va para México, a Monterrey, a jugar con Zungo. Jugó 2 o 3 temporadas con él. Y estaban terminando la temporada que ganaron el campeonato. Y Delis le dijo a Zungo, yo no voy a jugar esta noche. Y Zungo le dijo, usted está en el line, estaban en el hotel, abajo en la antesala, para ir al terreno. Dice, estamos a finales de la temporada y ya estamos, vamos a las finales y esto y lo otro, pero yo no tengo ningún interés en jugar esta. Usted no tiene ningún interés. ¿Para qué fue eso? Y le dijo a Zungo una grosería sobre, en La Habana, había un tipo que no era muy, bueno, ese es otro cuento y no lo puedo decir porque sube. Y le dijo el nombre de ese tipo y Zungo, vengo ahora, subió al cuarto de él en el hotel, porque eran esos hoteles que tú te quedas long stay porque están jugando pelota en Monterrey. Sí, claro, ajá. Y Zungo sale y llega ahí con la 38 y todo el mundo Cuellar y tanta gente y eso, y Zungo viene y le dispara 2 veces a Delis y el tiro le da en el muslo y eso y de la bravura, pero siendo México, dice Cuellar y esta gente y Rubén Gómez, que ahí tú por $20 resolvías el problema, no pasó nada, mandaron a Delis al hospital, no, si tú no, eso fue, si tú no vas a jugar esta noche seguro, y terminó como el Rosario La Aurora, como dice en Puerto Rico, pero se recuperó Delis y eso, y terminó las 2 temporadas con él en Monterrey.
Y cuando jugaron en el 79 Team Cuba, el general manager o el director, el que iba por encima del director técnico, era Juan Delí. Estaba allí. Y eso te quería comentar. Perdón. Sí, de eso te quería comentar. ¿Y entonces qué pasó? Y Zungo me decía, oye, tú ves ese que está ahí, yo tuve chaqueta con él. Y él tiró, no voy a tener de nuevo. Yo, ¿qué pasa? Hace 20 y pico años. No, yo todavía tengo chaqueta con él. Yo supe que el supo tenía un genio del cara. Y se vieron ahí, hablaron, se relacionaron. Dice, como si no hubiera, como un total de, era una cosa, él saludando a la gente que estaba alrededor, y eso, y ellos dos se miraron y siguieron caminando. Fue una cosa fría. Y eso, Juan Delí y él, eso fue una cosa, imagínate, Zungo era, perdón. Creo que había pasado 24 años. Exacto, pero Zungo tenía, no fue en el 65, 64. ¿Están para acá? ¿Sí? Sí, porque Cuellar lo deja, ese es otro cuento. Cuellar le dan el RD Cincinnati. Y él estaba cabizbajo. El general manager del Monterrey le dice a Zungo, Zungo le dice, voy a coger a Cuellar, pero si está quemado, no tiene brazo, no está tirando, no. Ya Cuellar se había convertido, como decía Eliseo Rodríguez, otro gran receptor que le cachó no-hitter a Nolan Ryan, y fue All-Star. Eliseo decía que Eliseo del Bronx, amigo mío, en el sentido que siempre hablábamos en inglés, decía, from a pitcher to a thrower. Cuellar era un thrower, porque tiraba duro y era zurdo, pero se le fue el brazo. No estaba tirando 93, 94 millas por hora. Tuvo que ir a buscar maña. Resulta que con Monterrey esa temporada está nada menos que Rubén Gómez, puertorriqueño. Y Zungo, cuando llega Cuellar, hay una foto de ese equipo campeón, y si te fijas, Cuellar está al ladito de Zungo. Era una relación bien bonita la que ellos tenían. Como Big Brother, Little Brother, yo digo. Sí, porque Zungo le llevaba 20 años. 20 y tanto, ¿verdad? 23 Sí, por lo menos. 20, porque Cuellar nace como en el 36, creo que nace Mike. Sí, 37, ¿no? Por ahí. Y Zungo en el 14. Y Zungo en el 14. Ahí ese padre, 23 años, ¿sí? Sí, pero era más una relación, porque él iba a casa de Zungo a comer con Paulita, la esposa de Zungo. Era una relación bien bonita, bien. Y Mike era golfista, muy bueno. Cuellar era el tipo de persona que veía una raqueta de table tennis, de ping pong, y en 5 minutos te retaba un juego y te ganaba, y nunca había cogido la raqueta antes. Antes de las prácticas formales de béisbol de Art Howe con Bayamón esa temporada, había una dinámica que él tenía con los pitchers cuando estaban en el home club. Decía, el report time era, había que estar vestido en el terreno a las 4 de la tarde para las 7 de la noche empezar el juego, y todo el mundo. Pero Cuellar citaba a los pitchers de él a las 3 de la tarde. Porque Cuellar jugaba golf en Dorado, todos ellos vivían en Dorado, que es como a una hora, como 40 minutos del parque. Entonces, ahora hay una carretera que te lleva en mente. Y llegaban al terreno. Yo llegaba y yo veía eso y yo decía, Dios mío. Cuellar estaba entre ellos tenían una competencia entre Cuellar como pitching coach y todos los peloteros, pitchers del Houston, los americanos, y Body Solomon, que era de Atlanta, de todos estos lanzadores, Rulli, todos ellos, de jonrones, de quién la sacaba. Y ellos ahí, Cuellar, y Cuellar siempre ganaba. A la corte y a todos estos hombres que Cuellar le llevaba como, sin mentirte, 15 o 15, o sea, estaban en sus 40. Y Mike le sacaba bate a todos ellos, como si nada, tú sabes, era. Pero, a los pitchers de Grandes Ligas. Perdón. Era una competencia de jonrones. Derby. Y ellos, tú sabes, no estaban tirando como dirían, era BP pitches. Y estos tipos, acuérdate, estos tipos que están ahí, ellos cuando muchachos, no todos eran pitchers, jugaban tercera base, jugaban shortstop, siempre eran los mejores atletas. Y después
se convierten en lanzadores porque no tenían el dedo. Y Cuellar podía sacarle bata a cualquiera. Y era un vacilón. Yo estaba en el right field, o en el left field, y él venía y sacaba 2 bolas y me gritaba, ¡Mandril! Así me gritaba, ¡agárrala, coño! Y es que él era muy gracioso en su delivery. Siempre tenía un dip de tabaco aquí. Y te hablaba, no, porque yo no te veía ir a ti, tú no estabas corriendo cuando viniste al parque. Pero era muy rápido. Aquí en el año 93 hacían un juego de softball entre las estrellas de Hollywood en febrero, a principios de febrero. Venía Kevin Costner, venían todos esos big shots de Hollywood, aquí en St. Petersburg, en LA. Y yo dije, mira, ya, me compré hasta aquí, creo que eran 12 pesos, 10 pesos para la casa de los artistas retirados, y era una donación. Y están todos los peloteros, entre ellos Orlando, Cuellar, estaban ahí. Y yo me pongo en la cola y cojo un pedazo de papel y Orlando me mira y yo le digo, y Cuellar está al lado de él y dice, excuse me, Mr. Cuellar, could you sign this? Y me mira así, si es Mandril, Orlando. Dice así, y Orlando se mueve ahí. Y estábamos conversando y la gente, y eso, después de una pila de años que no lo vea. Zungo. Pero esta no puedo hacerla grabada, no sé si puede, porque es media grosera y no quiero que la gente alrededor, si tiene gente ahí, porque ese es Zungo. Estamos en tercer año de high school y nosotros, el equipo de béisbol del colegio era un equipo elite. Es decir, lo que era béisbol, track and field, cross country, campo traviesa, en fin, todos esos deportes eran los deportes principales y la academia, por tener una facilidad tan buena, no sé si sabes, era el fundador de esa academia fue Ramón Barquín, que fue uno de los que corrió lo de los puros en el año 50. En los años 50, sí, en el 55. En el 55. Y él lo que hacía, reclutaba buenos profesores y la escuela se siguió creciendo y creciendo y creciendo y era como el orgullo de la escuela tener esos programas de béisbol. En basquetbol éramos flojísimos. Era una cosa, porque no puede ser estelar en todo, pero en béisbol nosotros ganábamos los juegos 14-1, 17-1 y en conjunto jugábamos todo Legión Americana también. Y solo reclutaba muchos muchachos que no tenían lo académico, pero no tenían el dinero para estudiar en la American Military Academy, que después tenía ROTC. Y era una de las cosas, la disciplina, la ROTC, todo eso, pero entre tú y yo había más delincuentes ahí que lo que había en la cárcel federal, ¿no? Porque había unos numeritos que uno, ya tú sabes, pero getting back to it. Okay. Pues estábamos nosotros preparándonos para ir en la guagua por un juego. Era un juego contra San José, que era una escuela en Río Piedra. Y hay un tipo bien wise guy que estudiaba con nosotros, no jugaba béisbol, pero le gustaba pasarse de ganso, como decimos nosotros. ¿Sabes? Ser muy... Y era hijo de cubano. Él es muy exitoso ahora en negocio, pero era un wise guy, chiquitín. Y viene y le dice, Zungo, le dice así para joder, Zungo, usted era militar en Cuba y acuérdate, está todo el mundo fuera del lunchroom, estamos en la guagua y ahí, sin mentirte, la clase de nosotros, como 15 o 16 ahí, vaciló, bro, jodedores, carajo. Usted era militar en Cuba. Y le dice el rato, no, yo era pingú. Oye, Fernando, ¿para qué fue aquello? Todo el semestre, todo el mundo. Ahí llegó el pingú, todos nosotros hay que ser bien pingú. Y la jodera del pingú se quedó como que, incluso, había uno que estudiaba con nosotros que lo apodamos el pingú para joder. Y se quedó el pingú. Y por esa frase, eso estaba yo diciendo, mira que me va a hacer esta entrevista. Y dice, haz el cuento del pingú, porque ese cuento es él. Y ese era Zungo te lo respira, te lo disparaba así. Eso era la personalidad tuya, como dice en Puerto Rico, a bailar es que hace trompo, espérate. No, mira, y con la voz que tenías, uno tenía una voz, sí, un barítono, y te decía, no, yo era pingú.
Y el tipo se quedó, ¿viste? Y nosotros en la guagua, yendo para el juego. Ese era, y nos mantenía luz, porque llegamos al parque y teníamos así, Zungo era así, él decía la cosa y él corría el programa con una disciplina. Hay un cuento de Maco, que Maco está tratando de hacer el equipo de San Juan, que Maco era como hijo de Zungo, y Marco. Zungo lo llevó, Zungo tenía amistad con Preston Gómez. Y cuando él terminó su carrera de jugador, lo asoció con Preston, que Preston lo puso en la organización de California de coach de equipo grande y de manager del equipo AA con Choque Hernández, amigo aquí de Tampa, que son asturianos los papás, gente buena. Y Choque era el pitching coach y Marco era el dirigente en Midland. Y Preston, ¿sabes? Sumo tenía esas relaciones, eso era una cosa increíble. G-Mob, toda esa gente que Preston se asociaba con. Y como te iba diciendo, Preston llega para la Serie del Caribe del 79, que fue en San Juan, que Cagua fue el que fue. Y Preston viene y trae un libro. Y le trae un libro, es un libro de señales, del libro de señales de G-Mob, que usaban para organización de Minnesota. Okay. Y lo desarrolló G-Mob. Y viene, oye, te traje este libro. Y dice, gracias. Y empezaron a hablar. Y viene eso, termina la práctica y vienen dos estudiantes, compañeros. Y, ¿quién es el don ese de la guayabera? Yo dije, brother, ese es Preston Gómez, ¿qué te pasa a ti? ¿Quién es ese señor? Ese fue el primer hispano en Grandes Ligas, que fue Manny, ¿qué te pasa a ti? Y tú no eres cubano, le dije yo. Y dice, ay, yo no sé quién es ese señor. Pero, brother, ese es Preston Gómez, le dije yo en voz bajita. Y eso, decía, hey, tú lo sabes todo, me decía otro aquí, tú lo sabes todo. No es que yo leo contra, ¿qué te pasa a ti? Uno que estudiaba con nosotros, que era pelotero, pero no sabía la historia del béisbol. Si tú vas a jugar un deporte, tienes que saber la historia. Claro que sí. Y este era cubano, hijo de cubanos en Puerto Rico, ¿no? Ese muchacho. Hijo de cubano que pierden su identidad cubana y casi todos se convierten en puertorriqueños porque nacieron en Puerto Rico y no tienen. Yo entiendo lo de Miami por la proximidad, pero muchos de ellos pierden su identidad el sentido y se convierten en full puertorriqueños. Que el exilio cubano en el 59 y en los 60 mayoritariamente no era Miami ni mucho menos, fue mucho Nueva York, mucho New Jersey, pero fue mucho Venezuela, mucho Puerto Rico. Mucho. Hay una cantidad de deportistas que son puertorriqueños ahora, hijos de cubanos y de personas del mundo de, vamos a decir, célebres, en varias esferas, como en el arte también, que tú te quedas asombrado. No, ¿tú te quieres quedar asombrado? Eduardito Pérez. No lo sé. El hijo de Tani. Como yo le digo a Maco, Eduardito Pérez, Tani Pérez, ya usted. Hijo de Posada. Hijo de Posada, pero Tani es la persona más humilde del mundo. Y Tani, yo me lo encontraba los domingos, él era pasión con Zungo porque el hijo de Digo y Tani salen los dos para Cuba cuando son firmados por el Cincinnati. El hijo de Digo no le gustó el béisbol organizado en Estados Unidos y regresa y Tani se quedó. Y Tani, como decimos Marco y yo, el sexto pelotero en Hall of Fame puertorriqueño es Tani Pérez y a Cuba lo perdió. Ya Cuba lo perdió porque ese es nuestro, así como decimos nosotros. Porque Tani es muy querido en Puerto Rico. Él y Pituca son unas personalidades y siempre, y Eduardo el hijo, eso es lo mejor que hay. Yo siempre he dicho que Eduardito Pérez debe de ser o manager de un equipo de Grandes Ligas o ejecutivo de un equipo de Grandes Ligas. Graduado de Florida State, sabe la pelota universitaria, sabe Grandes Ligas, tiene experiencia de haber jugado en Japón. Es muy polifacético. Yo encuentro que con ESPN está perdiendo el tiempo, que lo que deben de ponerlo de general manager o vicepresidente ejecutivo en equipo. Yo tengo amigos en la organización de los Mets y le digo, y yo soy fanático de los Mets, pero aparte de eso yo le dije, Eduardito sería el que yo quería antes que Beltrán, era Eduardo Pérez. Porque Eduardo entiende al pelotero que es firmado de college, entiende al hispano, entiende al
al veterano. Y tú sabes, no, es un tipo que tiene experiencia, que un pelotero que sea un Céspedes, por ejemplo, va a hablar con Eduardo, no tiene ninguna incomodidad. Si Eduardo va a hablar con Céspedes, va a hablar como cubano, por ejemplo. Sí, exacto. Y él Como pelotero, ¿no? dirigió pelota invernal y fue bench coach con Houston. Yo siempre le digo eso a Marco. El cuento con Marco fue que Marco está tratando de hacer el equipo para entonces era de San Juan. Y Marco era joven, acababa de firmar con Boston hacía un año. ¿Qué año estamos hablando? De 69, 70 creo que era. Okay. Y Marco sale de la Universidad de Puerto Rico y se va a firmar con Boston, que era su sueño. Y Marco dice que un día dice, Zumo, tengo una presión. ¿Presión? Le dice Zumo, ¿qué presión de qué presión? Y él dice, todavía tú no tienes hijos, tú no tienes esposa, no tienes nada, no tienes que pagar un mortgage, no tienes que pagar renta, no tienes que pagar... No, lo que tiene la letra del carro ese que tú tienes, de un MG deportivo. Eso es lo único que tú tienes, que tú estás hablando de presión. Presión es el tipo ese, así le dice Zumo. Y Zumo te salía con una cosa que... ¿La verdad? Era así. Y era verdad. Tú estás jugando béisbol, estás jugando a la pelota, como decía Zumo. Cuando terminas high school, ¿en qué año fue? 81. Ahí perdiste el vínculo con Zungo Carreras y con Cuellar. No, con Zungo, yo venía a Puerto Rico de vacaciones. Yo estaba estudiando en Pensilvania. Okay. Y siempre eran como 3 semanas de vacaciones. Mi papá vivía en Nueva York y la esposa de él vivía en Venezuela y yo me iba para Caracas también. La semana de Navidad, antes de Navidad, en Puerto Rico. Después del 27 de diciembre me iba para Venezuela. Y en esos días que yo estaba con mi familia y también estaba en el parque metido. Iba a verlo a ellos y vacilar. Y todas las Navidades yo iba a casa de Zungo. Zungo le decía al pinch, a la bebida, al scotch, le decía dimple. Y mi mamá siempre compraba todas las Navidades una botella de dimple. Y Zungo llegaba y yo llegaba y estaba allí. La única vez que yo he visto a Zungo en mi vida en shorts era en su casa, con shorts y una t-shirt. Porque Zungo siempre estaba con su guayabera, bien vestido, esto y lo otro. Y una vez había otro Grandes Ligas muy bueno, Víctor Peyo Powell, que era muy amigo de Zungo. Y estaban haciendo la reunión de Almendares del 79 en Miami. Y el nuevo día... Tengo fotos de eso porque mi suegro fue a ese evento. Mi suegro estaba acabadito de llegar de Cuba, exiliado. Tiene que enseñar, pues tenemos que ponerlo ahí en el de todo. Fernando ha cogido el nuevo día. Siempre hay un que no hizo su homework y ponen la foto de Víctor Peyó en vez de Zungo a Miami a recordar el triunfo del Almendares del 59. Porque acuérdate, Zungo es el primer dirigente negro en ganar un campeonato del Caribe, que es lo más, que tenía un trabuco. Tommy Lasorda, Art Fowler, Rocky Nelson, se llevan, creo, a Cuellar, por supuesto. Creo que se llevan a Cookie, de refuerzo, que estaba jugando con Cienfuegos. ¿Ah? A Cookie Rojas. A Cookie creo que se lo llevan de refuerzo. ¿Y no estaba Tony Taylor ahí? Tony Taylor estaba ahí, por supuesto. Que en paz descanse recientemente. Sí, que en paz descanse Tony Taylor. Estaba Cuellar, por supuesto, pero... Sí, Zungo era mendarista. Sí, era el manager de ese equipo porque se enferma el dirigente a principio de temporada que trajeron. Ah, por cierto, el pitching coach de ese equipo en el 58-59 era nada más y nada menos que Mel Hart. Mel Hart era el pitching coach de Cleveland, que fue el pitching coach que desarrolló al Mike García, Bob Feller, Bob Lemon, me falta el cuarto, Early Wynn. Y era el que inventó, estoy mostrándote, el slider. ¿Ok? Él fue vinculado a la organización del Cleveland, creo que desde los 20 hasta los 70.
de pelotero, o sea, rookie, joven, a final de los 20, hasta los 70. Y siempre mandaban estos coaches a ver talento. Para eso es lo que ellos estaban haciendo, las organizaciones, y él se iba de pitching coach fue el pitching coach de Zungo. Tommy Lasorda era lanzador de ese equipo, Art Fowler. Jugaba mucho en Cuba. Art Fowler, ¿quién era el otro? Rocky Nelson, Sam Noble era uno de los receptores. Y Rocky Nelson era, Rocky Nelson, un cuento interesante, Rocky Nelson era el tipo, en esa época, como había tanto equipo limitado y no había la cantidad de béisbol que hay ahora, Rocky Nelson cremaba todos los años la AAA, la quemaba. 30 jonrones. Y en Cuba era saca. Pero la razón es porque, vamos a hablar claro, en ese béisbol, mucho picheo a la recta, y el breaking ball no era el breaking ball salvaje de Grandes Ligas todavía. Y por eso, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Ese club, eso era un beneficio. Después Rocky encontró su nicho con Pittsburgh y era un platoon player muy bueno porque mataba al pitcher sur, lo mataba. Y ahí él se consagró jugaba a primera base, era outfield al equipo que ganó el campeonato a los Yankees en el 60. En 60. Sí, el que le costó a Casey Stengel el trabajo. Ahora, interesante. Como te iba diciendo, pues Zungo, ponen esa de esto y yo llevo a Zungo al aeropuerto. Y Zungo pusieron a Víctor. Víctor no es un tipo tan parecido, muy parecido como yo, decía él. Apellido. Decía, bueno, mira, pues te pone, ¿y esto qué es? Y viene Paulita, le pone, Zungo, cálmate, por favor, cálmate. ¿Qué es lo que? Esto no es así. El chacho se puso y él estaba con un traje color beige. Otro cuento de Zungo que es buenísimo. Había un restaurante cubano en Puerto Rico que tenían 4 puntos, se llama el Metropol. Y el dueño original del Metropol era una persona divina, se llamaba, se me pasó el nombre. Ahorita me viene el nombre a la cabeza. Y él era muy amigo de Zungo y el manager del restaurante de San Juan, de San Juan, no, de la avenida Roosevelt, en Atorrey, que es la sección de business en Puerto Rico. Era Tony Díaz, era un personaje también. Era cubano, se asiló en Puerto Rico. Y él tenía el día libre los lunes, que no trabajaba, pero usaba la facilidad. Pepe Canosa se llamaba, creo que era policía en La Habana, y se asiló en Puerto Rico. Se llamaba el dueño. Pepe era el dueño y este señor se lo corría. Y él tenía los lunes libres. Y él estaba buscando un ángulo porque traía a esta gente de la isla de Puerto Rico, de Isabela, médicos, a comprar arte. ¿Ok? A comprar arte que él compraba en Luisiana y decía que era de unos pintores famosos franceses. Pues coge al billetero del Metropol que vendía billetes y le dice, hay que buscar un ángulo. Zungo te va a buscar 100 pesos. Pero no quiero que te afeites, quiero que vengas de traje y con la barba así, blanca, como ya él tenía el pelo, así como, porque vamos a decir que tú eres Monsieur Clement, el pintor de estos cuadros que vino de Francia y le estaba metiendo el pluto a esta gente. Y Zungo dice, por 100 cocos, yo hago lo que sea. Y en eso llega en el Mercedes de Pepe Canosa, Zungo con el billetero manejando, y Tony coge el micrófono. Aquí ha llegado Monsieur Clement. Y todos estos íbaros de allá de Isabela, de médico, tú sabes, íbaros en términos como Guajiro en Cuba. Esta gente no sabe quién es este señor. Y Zungo, bueno, la cosa se pone mejor, Fernando. Y eso, y Zungo, Monsieur Clement, y le decía, no, Monsieur Clement, que es lo que habla francés, y él es un tipo que tiene mal genio, como todos los artistas. Y era así la reverencia. Bueno, señores, todas las cosas, vendió todos los cuadros y pasaba. Y pasen al salón comedor, que vamos a hacer
la cena, Monsieur Clement se tiene que retirar ahora porque tiene que volver para su hotel para irse para Francia. Y Zungo decía, me quedo para la papa. Y así. Y Zungo decía, oye, Zungo, si te quedas para la papa, se va a joder esto, porque van a decir, mira, Zungo, ahí está comiendo con esta gente. Y Zungo hacía. Y ese fue otro cuento. Otro era. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 80. Otro cuento. Había un señor que se llamaba Prats, que era amigo de Zungo desde Cuba. Y Prats quería a Zungo y se llevaba a Zungo en tiempo muerto, que no había béisbol de invernal, que era coche y no había en la academia. Para dar instrucción, se llevaba a Zungo a trabajar con él en el negocio de él de productos electrónicos. En Puerto Rico había un tipo que se llamaba Doroteo Carmona. Doroteo era amigo del viejo mío. Lo conocía todo el mundo en Puerto Rico. Él era también como Zungo, hijo de una doméstica. Pero en Puerto Rico hay una familia que se llaman los Carriones, que son los dueños del Banco Popular. Y él trabajaba él trabajaba de mensajero del Banco Popular y eso, y hizo amistad con todos los big shots. Pero después se desalinea. Y le gustaba chulear y joder y vacilo. Y Zungo en Cuba iba a La Habana, él era el maestro, el profesor en el club que había en La Habana, en el club principal, que era el Vedado Tenis. Oh, él era el que él daba la clase de béisbol ahí y decían cubanos que yo conocí. El único negro que dejaban entrar. Para los cubanos que no sepan lo que era eso, es el actual José Antonio Echevarría. Ok. Él era, y lo decían, no lo decía él, porque él no era de darse coba. Él decía, me decía Luis Luber, un judío cubano que le decían, él le decía polaco porque era judío cubano. Le decía, el único negro que entraba a La Habana al Vedado Tennis Club era Zungo Carrera. Bueno, como se lo dijeron otros cubanos a este señor, a Doroteo. Doroteo era un negro puertorriqueño, pero era una bola de humo. Como dicen ustedes, esa frase a mí me encanta. Pues Doro llega y ve a Zungo. Había una tienda, déjame dar un preface. Había una tienda en Puerto Rico que se llamaba Clubman, que era una ropa exclusiva, donde todos los businessmen compraban ropa. Era una cosa, ¿sabes? Traían muy buenas marcas y tenían sus propias marcas. Era una cosa bien. A esa época que la gente se ponía flu y se vestía bien. Y Mimi, el dueño de Clubman, era muy amigo de Doro y le daba a Doro los viernes una ropa para él. Si a esto lo puede conseguir, él iba a los chavales, los mejores restaurantes de San Juan, al Gran Segovia, y decía, esto lo pueden conseguir en Clubman. Hablen con Mini, coño, está bonita esa camisa, Doro, está bonito ese look, Doro, esos zapatos, ¿son de ahí? No, los zapatos son de la favorita. Pero habla con fulano, habla con Navedo, en Clubman de Santurce, y él te pone la orden. Pues él llega con una guayabera blanca y un pantalón de hilo color carmelita. Y Zungo está sentado comiendo con otros 3 señores cubanos. Y Doro dice, Zungo, le dice así, ¿te acuerdas que tú y yo éramos los únicos negros que nos dejaban entrar al Vedado Tenis? Y viene Zungo y lo mira y dice, Doro, deja la jodedera. Bueno, y sigue. Zungo y yo éramos los únicos negros que nos dejaban en el Vedado Tenis entrar. Y sigue y dice, Doro, deja la jodedera. Zungo está comiendo. Y viene también Doro con jodedera, se le para y dice, Zungo, dilo aquí que tú y yo íbamos al Vedado Tenis. Zungo se para y le mete una derecha aquí en la parte de la nariz. Al Doro se le llena de sangre. Toda la guayabera. 2 señores que estaban ahí se llevan a Doro corriendo al Hospital Guadalupe, que quedaba como a 5 minutos de emergencia. Y Zungo se sienta en la mesa y termina de comer su comida como si no hubiese pasado nada. Y se tomó su whisky y su vacilón. Así de frío lo hizo. Y ese era Zungo, así le digo, el tipo siguió fastidiando y Zungo le metió, pero tremenda derecha, ¿sabes?
Al tiempo yo estoy en San Juan y me encuentro a Doro y le dice, oye, Zungo anda por ahí. Y decía, deja la jodienda, chico, deja la jodienda, tú eres como tu país. Él era amigo de mi viejo. Deja la jodienda que tú eres impertinente como tu país. Me decía, no, pero Zungo anda por ahí, si tú quieres yo lo busco, Doro. Chacho, yo tenía ya 17 años, ya yo, tú sabes, estaba, uno sabía cómo ser un poco más pícaro. Y otro cuento que es graciosísimo, pero ahora es gracioso, pero no lo era. Yo estoy tirando, nosotros teníamos paradas federales y nos daban el día libre del día de la parada federal, pero teníamos práctica de béisbol después de la parada. Pues yo estoy ahí, así, estábamos ahí, siempre me quedaba último al final con Zungo porque hablábamos y el catcher, tú sabes, éramos un grupo, un núcleo que éramos muy apegados a él. Y eran como las 5:30 de la tarde, era abril. Y yo, tú sabes, estaba en esa edad, 16, 17 años. Yo había ido a Nueva York y me compré una camisa como V-neck, manga corta, bien bonita. Y unos pantalones negros, bien bonitos, estaba bien vestido. Y en eso llega Peyot. Primero tiro al bullpen. Estoy tirando un bullpen y Víctor Peyot está ahí y está dándome pointer. Y yo, Zungo, bregamos con el mound mañana porque, tú sabes, para tenerlo, porque teníamos un juego ese viernes de parque nosotros. Sí, lo terminamos mañana. Y yo voy y Zungo y él hablando. Voy a las duchas, me cambio, me lleno de perfumes Halton de pie a cabeza. Llego con la camisa esa de V-neck negra, unos jeans Calvin Klein, bien bonitos, imagínate, delgadito yo, y con una zapatilla Charles Jourdain color azul perla, tirando como pa' gris. Y yo con la pesta aquella porque yo iba al cine con una amiga. Y Zungo me mira. Y Peyot me mira, porque Peyot, si tú crees que Zungo era wise guy, Peyot era 10 veces más wise guy. Y me decía, David Jacobian, esos zapatos son de pelotero. Y me decía, entonces, ¿dónde usted compró sus zapatos? Y Zungo, mira, lo único que te deja Zungo era Ariel. Y viene, bueno, yo, normal de. Decía, esos zapatos son de afeminado. Así, brother, así lo dispara. Y Peyot y yo mirando para el piso. Y él dice, un pelotero no se pone ese tipo de zapatos, David Jacobian. Usted tiene que entender eso. Y Zungo, la risa de Zungo, Zungo tenía un varito nuevo y una... Y yo me monto en mi carro y voy, y yo estoy, mira lo que me ha hecho Peyot a mí. Mira lo que me ha hecho Peyot a mí. Ellos se lo estaban gozando. Yo llegué a casa de la muchacha amiga mía y llego y me bajo del carro y digo, Peyot me cogió de, tú sabes qué. Y eso eran ellos tenían, tú sabes, hoy en día tú decir un comentario así, ¿sabes? En estos tiempos, pero en el año 80, 81 no era nada. Claro que no.